Bien, tengan buenas noches, estimados. Vamos a iniciar la sesión número 5 del curso Desarrollo Backend con Python y Flask. Para eso, entonces, recordemos en lo que habíamos quedado la anterior clase. La anterior clase habíamos ya terminado de crear nuestros modelos a partir de los cuales creamos nuestras migraciones y finalmente lo plasmamos en la base de datos, ¿no? Se convirtieron en tablas nuestros modelos, con todas las relaciones correspondientes, ¿no? De uno a muchos y de muchos a muchos. Bien, después de haber creado nuestras tablas, para poder serializar, les había dicho que vamos a utilizar la librería Marshmallow para poder realizar la serialización y deserialización de nuestros datos, ¿no? Y también para poder realizar la validación. Para eso habíamos creado esquemas, ¿no? Eh, Esta librería se basa en esquemas, ¿no? Tenemos que crear esquemas para cada modelo, ¿no? Habíamos creado su correspondiente esquema que más adelante lo vamos a utilizar, ¿no? Ahora sí, empecemos a crear nuestros recursos, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en backend y hablamos de APIs, en realidad las APIs lo que sirven son recursos, ¿ya? Cada endpoint lo que devuelve son una, lo que devuelve son recursos, ¿no? Eh, el cliente solicita un recurso y el backend, mediante el API, devuelve ese recurso al cliente, ¿no? Entonces, para eso habíamos creado una carpeta, la anterior clase, que es recursos, en la cual vamos a empezar a crear ya nuestro primer recurso, el cual vamos a servir, el cual simplemente va a ser cada tabla de la base de datos, ¿no? Los registros van a ser nuestros recursos que vamos a ir así, vamos a servir mediante nuestra API, ¿ya? Entonces, en nuestra carpeta recursos voy a crear un archivo para ya empezar a desarrollar y crear nuestro primer recurso. Entonces, voy a crearme un nuevo archivo. Mi primer recurso vamos a decir que va a ser usuario, ¿ya? Usuario.py, nuestro recurso usuario. Bien, entonces para crear nuestros recursos vamos a instalar otra librería en nuestro proyecto, el cual es Flask RESTful, ¿ya? Para eso vamos a abrir nuestra consola, la consola que ustedes tengan. Entonces, lo primero que hacemos para instalar una librería, ya saben, siempre es activar nuestro entorno virtual. Para eso, primero tenemos que estar situados en el directorio de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto yo lo había creado en mi máquina mm, en el escritorio, ¿no? Entonces voy a dirigirme al escritorio de mi computadora dentro de la carpeta backend agenda, ¿no? Entonces nos movemos al directorio de nuestro proyecto y activamos nuestro entorno virtual. Sabemos que está una carpeta llamada, es así, ¿no? Script y actívate, ¿no? Activamos nuestro entorno virtual e instalamos la librería que vamos a utilizar. En este caso, para crear recursos, vamos a utilizar Flask RESTful, el cual lo vamos a instalar con el siguiente comando. Pip install Flask RESTful, ¿ya? Entonces instalamos. Bien, ya lo tenemos instalado. Verificamos pip list. Aquí está, ¿no? Nuestra librería. Bien. Una vez que ya lo tenemos instalado, vamos a importarlo en nuestro archivo de recurso que vamos a crear, ¿no? From Flask RESTful import. Vamos a importar la clase resource. Asimismo, para manejar las peticiones HTTP, vamos a importar de
Flask. Vamos a importar el objeto request. Bien, por el momento vamos a importar estas dos, ¿no? Bien, entonces vamos como habíamos visto en la primera clase, simplemente vamos a servir los registros de nuestra base de datos, ¿no? Para eso, como este es un recurso del tipo usuario, vamos a importar los modelos y los esquemas que acabamos de crear. Entonces voy a decir from app, dentro de la carpeta app está models, nuestro archivo models, ¿no? Este archivo en donde están nuestros modelos, voy a decir, desde ese archivo vamos a importar las siguientes clases que están dentro de ese archivo, ¿no? La clase usuario, vamos a importar el usuario esquema, vamos a importar esos dos, ¿no? Bien, entonces para crear nuestro primer eh, recurso, vamos a crearnos una clase, ¿ya? Nuestros recursos igual los vamos a crear en base a clases. Entonces voy a decir class y aquí ustedes le ponen cualquier nombre. Yo le voy a poner usuario list, ¿ya? List, y para decir que es un recurso le voy a poner resource, ¿ya? Y aquí vamos a heredar de la clase que hemos importado, que es resource, ¿no? Esta clase que acabamos de importar de Flask RESTful. Entonces, de esta manera vamos a crear nuestro primer recurso. Y cuando utilizamos Flask RESTful para poder, dentro de nuestra clase, simplemente tenemos que definir métodos que tengan los verbos HTTP, ¿ya? Entonces voy a definir un método de esta clase para el método get, ¿ya? Entonces nuestro método tiene que tener el nombre del método que va a aceptar, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo que esta función va a aceptar el método get, ¿no? Y siempre, si hacemos, como les había mencionado, dentro de una clase, cuando creamos métodos, que en realidad son funciones, siempre tenemos que ponerle el argumento self, ¿no? Self, siempre debe tener ese argumento, cualquier método que esté dentro de una clase, ¿no? Entonces le vamos a decir self, y aquí podemos decirle retornar algo. A ver, vamos a retornar un simple mensaje. Bien, ya. Entonces con esto, de esta manera, ya estaríamos creando nuestros recursos, ¿no? En este caso, este va a aceptar una petición con el método get, ¿ya? Entonces guardamos y ya tenemos nuestro recurso, ¿no? Que puede ser consumido con el método get. Pero este recurso todavía no está publicado, se podría decir, en alguna ruta en específica en nuestra API. Para poder realizar eso, vamos a usar los Flask Blueprints, ¿ya? ¿Qué es un Blueprint? Simplemente es... se puede decir que básicamente un blueprint define una colección, ¿ya? Una colección puede ser de vistas, plantillas, recursos estáticos, modelos, etcétera. Y estos recursos van a ser utilizados por la aplicación, ¿ya? Y simplemente nos sirve para poder dividir nuestra aplicación en módulos, podríamos decir, para poder modularizar y organizar nuestra aplicación. Es simplemente para eso que se usan los blueprints, ¿ya? Flask hace uso de los blueprints, otros frameworks igual hacen
utilizan para esto de la organización de sus, eh, de sus archivos o proyectos, de todos los módulos que va a tener su API, igual utilizan blueprints, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a hacer uso de los blueprints. Entonces, como les decía, ya habíamos definido un recurso que puede ser consumido desde un endpoint. Ahorita este recurso no está asignado a ningún endpoint. Para poderlo asignar a un endpoint, vamos a hacer uso de los blueprints. Para eso vamos a irnos a routes, ¿ya? Vamos a crear nuestros endpoints dentro de la carpeta routes. Dentro de la carpeta routes voy a crearme un archivo al cual le voy a llamar app, ¿ya? app.py. Ya, entonces, ahora sí, recién vamos a, es como decir, relacionar nuestro recurso, el recurso que acabamos de crear, con una ruta determinada, ¿no? Y eso lo vamos a hacer utilizando blueprints, como les decía. Entonces, para crear nuestros blueprints, vamos a importar el blueprint. Entonces, from Flask, ya les he dicho, vamos a usar Flask blueprints, ¿no? De Flask vamos a importar nuestro blueprint. Y también de Flask RESTful, vamos a importar nuestra API, ¿ya? Nuestra API para poder también registrar nuestros recursos. Bien, entonces para poder registrar o relacionar nuestro recurso a un endpoint, igual tenemos que importar este recurso, ¿no? Entonces dentro de este archivo vamos a decirle from app.resources. Nuestro recurso usuario, vamos a importar nuestra clase, la única clase que tenemos acá, que es esta, ¿no? Entonces, importamos nuestro recurso para poderlo relacionar. Entonces, acá definimos nuestro primer blueprint. Entonces, yo me voy a definir cualquier variable, le voy a decir API blueprint, y esta variable simplemente va a ser una instancia de la clase blueprint. En sí es un objeto, ¿no? Es una instancia de la clase blueprint, el cual como primer parámetro le vamos a mandar el nombre de nuestro blueprint, ¿no? Entonces yo a este blueprint le voy a llamar API. Como segundo parámetro le vamos a enviar nuestro contexto, ¿no? Y eso se hace con dos barras bajas adelante, name, dos barras bajas detrás de name, ¿no? Entonces con esto ya tenemos creado nuestro primer blueprint. Para poder crear un blueprint, vamos a seguir una serie de pasos, ¿ya? Para poder crear un blueprint, como pueden ver, primero, ¿qué es lo que hacemos? Primero creamos un blueprint. Seguidamente, en este blueprint tenemos que registrar nuestros endpoints, ¿ya? Vamos a registrar todos nuestros endpoints en nuestro blueprint. Y una vez registrados los endpoints en nuestro blueprint, vamos a registrar nuestro blueprint y a todo el blueprint en nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, empecemos a registrar nuestros endpoints en nuestro blueprint. Bien, entonces vamos a crear también otro objeto, que en este caso va a ser de la clase API, una instancia de la clase API, al cual le voy a enviar mi blueprint como primer parámetro, ¿ya? Y esto para RESTful, ¿no? Para el Flask RESTful. Entonces, ahora sí, voy a ir registrando en base al objeto API todos mis endpoints. Add resource.
Y aquí es donde, con este método de este objeto, vamos a ir registrando, ¿no? Utilizando el método addResource. Como primer parámetro, este método recibe el recurso, ¿no? En este caso, nuestro recurso es usuario list resource, ¿ya? Como segundo parámetro, este método recibe se puede decir el path de nuestro recurso, ¿no? Que en este caso lo voy a poner / usuarios, ¿ya? Para decir que este endpoint va a devolver usuarios. ¿Sí? Ya, entonces estamos registrando en nuestro blueprint, nuestro primer recurso, al cual van a poder acceder por el siguiente path, ¿no? Y no le digo por qué métodos va a acceder. Eso ya está en nuestro recurso, ¿no? Nuestro recurso, cuando definimos nuestra función con el nombre del método del que va a aceptar, entonces ya estamos diciendo que este endpoint que estoy registrando en, en mi blueprint, en este caso usuarios, que es este recurso, solamente puede aceptar por el método get por ahora, ¿no? Más adelante le podemos aumentarle otros métodos. Por ahora solamente acepta el método get. Ya, entonces de esta manera ya hemos registrado nuestro primer recurso en nuestro blueprint, ¿no? Una vez registrado nuestro recurso en nuestro blueprint, tenemos que registrar nuestro blueprint en la aplicación y eso lo vamos a hacer en acá, en init. Ahí está nuestra aplicación, ¿no? Entonces, en init vamos a importar nuestro blueprint, ¿no? Como acá lo hemos hecho de los modelos, vamos a ir nosotros a importar a ver, ¿dónde lo importamos? Flask, app. Acá abajo lo podemos importar, ¿no? A ver, lo importaremos acá abajo. Así, ¿de dónde vamos a importar nuestro blueprint para poderlo registrado? Vamos a importarlo desde rutas, ¿no? Acá está nuestro blueprint. Entonces vamos a decir from app punto routes punto dentro de routes hemos creado nuestro archivo llamado app, ¿no? Vamos a importar, ¿qué vamos a importar? Nuestro blueprint para registrarlo y nuestro blueprint se llama esto, ¿no? Este es el que vamos a importar a nuestra aplicación acá. Una vez importado, vamos a registrarlo y eso lo hacemos con el siguiente comando. Simplemente vamos a utilizar el objeto que acabamos de crearnos, app. Vamos a decir app punto. Vamos a utilizar su método register blueprint, ¿ya? Y a este le vamos a enviar como primer parámetro nuestro blueprint, que le acabamos de importar y se llama appbp, ¿no? Y como segundo parámetro, le vamos a enviar nuestro URL prefix, el cual es simplemente un prefijo que le vamos a agregar a todos nuestros paths, ¿ya? En este caso, tenemos, en nuestro blueprint habíamos creado este path, ¿no? Usuarios. Entonces, con este prefijo, digamos, vamos a poder agregarlo delante de este path. Vamos a poder aumentar más paths, ¿no? O sea, vamos a poder ampliar nuestro path para que sea... generalmente esto lo usamos para el versionamiento, ¿ya? Entonces yo le voy a poner el prefijo API y para decirle que esta API es de la versión 1, ¿no? Cuando vayamos a actualizar tal vez posteriormente, no sé, en algún proyecto, una segunda versión, entonces mediante este prefijo se puede ir versionando, ¿no? Diciéndolo que es la versión 2.
del API. ¿Ya? Entonces, yo le voy a dejar así, que es la versión 1 del API. ¿Ya? Entonces, con esto ya habríamos terminado de registrar, digamos, nuestro recurso. Ya puede ser accedido mediante un endpoint al siguiente path, ¿no? API B1 usuarios, ¿no? Entonces, eso lo podemos probar con Postman, pero antes lo iniciaremos nuestro servidor. Para iniciar nuestro servidor siempre nos vamos a la carpeta principal que es run, ¿no? A partir del cual inicia nuestro servidor de desarrollo y le damos en play, ¿no? Y como pueden ver, ya se ha iniciado, ¿no? Nuestro servidor. Ahora sí, podemos ir a abrir Postman para probar nuestro primer endpoint. Ya. Bien, entonces, a ver, ¿cómo se puede hacer? Ya. Entonces acá vamos a, como pueden ver, nuestro endpoint ha sido publicado. Nuestro servidor está funcionando en en la siguiente ruta, ¿no? 127.0.0.1 en el puerto 5000. Lo mismo está acá, pero ahora supuestamente hemos creado un endpoint con el siguiente path, que es API versión 1 y usuarios, ¿no? Entonces, probemos. Y este endpoint solamente acepta método get, ¿no? No acepta post ni otros métodos. Entonces, probemos nuestro primer endpoint. Como pueden ver, está respondiendo como se debe, ¿no? En ese endpoint, como habíamos dicho, solamente estamos devolviendo ese mensaje, ¿no? Estamos retornando ese mensaje. Entonces, acá estamos obteniendo ese resultado. Si yo trato de enviar otros métodos, entonces me sale, ¿no? Que ese método no está habilitado, ¿no? Para este endpoint. Y con eso podemos comprobar que ya tenemos creado nuestro primer endpoint, ¿no? Y está sirviendo este recurso que simplemente está enviando por ahora un mensaje. Ahora hagamos que este método get devuelva toda la lista de usuarios de la tabla usuarios, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Mm, denme un momento. Ya. Entonces, ahora sí, hagamos que nuestro recurso devuelva todos los registros de la tabla de usuarios. Para eso eh, vamos a utilizar, ¿no? Nuestro modelo que acabamos de importar y nuestro esquema.
Entonces acá arriba voy a crear un objeto. Lo voy a llamar usuario esquema, el cual va a ser una instancia de la clase usuario esquema que acabo de importar, ¿ya? Y acá le voy a pasar un parámetro que va a ser money. Le voy a decir true, ¿ya? Bien, entonces, dentro de este método, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a crearme una lista, le voy a llamar usuarios, al cual le voy a asignar, ya voy a empezar a hacer un query a la base de datos. Y eso voy a hacerlo utilizando SQL Chemi, ¿no? Nuestro ORM. Y en base, y ese ORM trabaja en base a modelos. Como ya habíamos creado nuestro modelo usuario, que ya lo hemos importado también acá. Entonces simplemente voy a usar mi modelo, ¿no? Entonces, gracias a que este es un modelo que está hecho con el ORM de SQL Chemi, simplemente puedo utilizar el método que este ORM me permite, o sea, ya me trae, ¿no? Para poder usar simplemente cómo obtengo todos los usuarios utilizando este método, que es query.all, ¿ya? Con este método yo puedo obtener todos los usuarios de la tabla usuarios. Esto es como si hubiera estado haciendo un select asterisco from usuarios, ¿no? Con SQL. Pero en este caso estamos utilizando el ORM SQL Chemi, el cual nos facilita trayéndonos estos métodos ya preparados. Finalmente, voy a deserializar estos datos, ¿ya? Voy a serializarlo, es como decir. Voy a serializarlo, ¿no? Porque acá me trae un objeto representado de una manera distinta. Entonces, gracias a nuestro esquema, a Marshmallow, acabamos de crear un objeto de nuestro esquema. Vamos a serializar este resultado que acabamos de obtener de la base de datos, utilizando el método dump, ¿ya? Y le vamos a pasar como argumento nuestros usuarios que acabamos de recuperar de la base de datos, ¿no? Y finalmente todo el resultado va a sobreescribir la misma, el mismo objeto, podemos decir, usuarios, ¿no? Y finalmente vamos a retornar ya serializado nuestros usuarios. Para eso voy a decirle que vamos a crearnos el siguiente objeto JSON, al cual le vamos a llamar data, y a este le vamos a asignar el resultado de usuarios. Finalmente le tengo que enviar el código de respuesta. Si todo ha salido bien, como ya habíamos llevado los códigos de respuesta del protocolo HTTP, si todo ha salido bien, el código 200 me indica que todo está correcto, ¿no? Entonces, con una coma, separado por una coma, le envío el código de respuesta, que sería 200, ¿ya? Entonces, guardamos y probamos nuestro endpoint, ¿no? Volvemos a realizar una petición GET al endpoint que acabamos de crear. Como pueden ver, ya nos retorna nuestro objeto JSON, pero en este caso está vacío, ¿no? Nuestra tabla no habíamos poblado con ningún registro nuestra tabla usuarios. Entonces ahora voy a poner unos datos de prueba para que podamos recuperarlos. Yo lo voy a hacer directamente en la base de datos gracias a esta herramienta que es Navicat, pero ustedes igual lo pueden hacer por consola, ¿no? Con un insert
Ya, para hacerlo de manera rápida, yo le voy a insertar algunos registros. A ver, le vamos a decir el nombre es Ricardo Mamani. Quispe. Usuario, le voy a dar un usuario que sea mm, R Mamani. El password, ahorita lo estoy poniendo como texto plano, pero eso no se hace ya. Más adelante vamos a ver cómo le agregamos un password de la manera correcta. Vamos a inventarnos un correo @gmail.com. Es responsable, este era booleano, le vamos a poner true. Es activo, igual le vamos a poner true, igual era booleano. Feed unidad, le voy a poner nulo, porque no tenemos ninguna unidad registrada. La fecha de creación, le vamos a poner de hoy, de este instante. Y finalmente, le voy a guardar, ¿no? Aquí, ¿qué me dice? Ya, esto creo que no acepta, entonces aquí voy a decirle acepto nulo, ya, entonces bien, ahora sí ya lo he registrado, ¿no? Ya tengo mi primer registro, puedo aumentar más registros para que se vea bien. Vamos a inventarnos otro usuario. Aquí va a ser el usuario bueno, el password, igual voy a poner cualquier cosa. Vamos a inventarnos un correo. Aquí igual le vamos a poner un booleano true. Esto no lo tocamos. Esto lo vamos a llenar, ¿no? Y guardamos. Entonces ya tengo dos registros en mi base de datos. Ahora sí probemos nuestro endpoint, recuperando todos los datos, ¿no? Entonces le doy get. Como pueden ver, ya estoy recuperando los usuarios, ¿no? Gracias a mi recurso. Entonces, de esta manera ya tendría mi primer endpoint que está funcionando simplemente con unas cuantas líneas, ¿no? Más adelante le vamos a ir agregando más funcionalidades a este recurso. A cada recurso con Flask RESTful le podemos agregar que pueda aceptar este recurso otro método más. Y gracias a Flask RESTful lo único que tenemos que hacer es crearnos otro método o otra función, vamos a decir, otra función con el nombre del método que queremos que acepte, ¿no? Entonces ahora voy a definir otra función para que acepte el método post. Y como les decía, como primer argumento siempre debería ir self, ¿no? Porque es un método que está dentro de una clase. Y esa es una convención de Python que siempre, todas las funciones que vayan dentro de una clase se llaman métodos en la programación orientada a objetos y siempre tienen como primer parámetro self, ¿ya? Entonces, y en el método post, como ya les había mencionado en la clase donde habíamos visto el protocolo HTTP, el método get se utiliza siempre, generalmente como buena práctica, porque igual lo puedes utilizar para cualquier cosa, pero como buena práctica siempre se utiliza el método get para obtener datos del servidor, o sea, del API, ¿no? Por eso hemos utilizado get para obtener todos los datos de los usuarios. Estamos obteniendo datos del endpoint, ¿no? De nuestra API. Y el método post, como buena práctica también, siempre se utiliza para enviar o registrar datos en nuestro API, ¿no? Entonces, el método post en realidad lo tendríamos que usar si nosotros hablamos, digamos, con SQL para hacer un insert, ¿no? Un insert en la tabla. Entonces, vamos a utilizarlo para eso, nuestro método post, ¿ya? Entonces, para poder realizar un insert, vamos a decir
que nos tienen que enviar datos, no sé, desde un formulario, no sé, desde donde sea, nos van a enviar datos. Y esos datos los voy a recuperar. Para eso me voy a crear una variable, voy a llamar JSON Data, en el cual voy a guardar todos los datos que me van a enviar por, por el protocolo HTTP, ¿no? Para eso hemos importado el objeto request, ¿no? Nos vamos a decir request. Del objeto request vamos a utilizar el método get JSON, ¿ya? O sea, yo lo voy a recuperar como un objeto JSON. Entonces le voy a decir force true, como, como uno de sus argumentos, ¿ya? Entonces con esto yo voy a recuperar todos los datos que me van a enviar por el método, por la petición post, ¿no? Y lo voy a almacenar en esta variable. Bien, finalmente, una vez recuperado nuestro usuario o los datos que nos están enviando, tenemos que guardarlo, ¿no? En nuestra base de datos. Para eso vamos a simplemente crear un objeto de nuestra clase usuario, ¿no? Que acabamos de importar, ¿no? Al cual vamos a simplemente llenar con todos los datos recuperados, ¿no? Es decir, nombre. A nombre le voy a agregar, si nosotros vemos nuestra clase usuario y nos vamos está en modelos, es esta, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es ir registrando a cada campo con los datos que vamos a recibir, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer acá. Nombre, le voy a decir que de JSON Data, donde ya he recuperado todos los datos que me han enviado, que he recibido, vamos a utilizar el método, no, lo accederemos directamente. Vamos a acceder a nombre. Estamos suponiendo que entre los datos que nos ha llegado en el objeto JSON hay un campo nombre, ¿no? Y eso estamos recuperando y lo estamos agregando en al inicializar nuestro objeto, ¿no? Nuestro objeto usuario. ¿Sí? Le digo coma, el siguiente campo va a ser apellido paterno. Igual de los datos recuperados, estoy suponiendo que me van a enviar el apellido paterno, ¿no? También el apellido materno. Estoy suponiendo que me lo han enviado y ya lo he recuperado en este objeto y lo voy a guardar. También recuperamos el usuario. JSON Data. Estamos suponiendo también que me van a enviar ese dato. También el password. Estoy suponiendo que también me lo tienen que enviar. Estoy accediendo a ese dato password y también lo estoy llenando en la base de datos. Pero no lo vamos a llenar de simplemente en texto plano, ¿ya? Eso no es una buena práctica. Por seguridad no debería estar en la base de datos los passwords en texto plano. Para eso vamos a utilizar una librería para poder hashear nuestro password, ¿no? Vamos a importar
de, lo haremos acá arriba, from passlib punto hash, vamos a importar el pb SHA-256 con ese algoritmo. Y a esto, como es largo, a todo esto lo voy a renombrar, ¿ya? Como es largo, simplemente lo vamos a renombrar SHA-256. Listo. Entonces acá, antes de inicializar password, lo voy a encriptar, ¿no? Entonces eso simplemente voy a hacerlo con lo que acabo de importar. Digo SHA-256 punto hash. Método hash al cual le vamos a enviar el dato que acabamos de recuperar. Ya, entonces con esto ya vamos a tener encriptado nuestro password, ¿no? Nadie lo va a poder ver como texto plano. Entonces, seguidamente también vamos a ¿qué más tenía nuestro modelo usuario? A ver. Password, correo, es responsable, es activo, feed unidad, ¿no? Todo eso. Entonces vamos a decir correo igual a JSON data. Estamos suponiendo que nos van a enviar el correo. Aquí me faltaba una coma. Semicoma. También si es responsable, igual. De JSON data estoy suponiendo que me van a enviar ese valor. También es activo. Y finalmente la llave foránea de unidad, ¿no? Igual vamos a suponer que nos van a enviar. Bien, entonces de esta manera ya tendríamos nuestro objeto inicializado con todos los valores que hemos recibido, ¿no? Para ser almacenados en nuestra base de datos. Hasta aquí todavía no hemos almacenado en nuestra base de datos. Para almacenarlo simplemente vamos a decirle db punto. Este db no lo hemos importado, ¿no? Entonces tenemos que importarlo, ¿ya? Entonces para eso vamos a decir a ver, ¿dónde está db? Esto. Sale en rojo. Db punto. A ver, veamos cómo sesión. Ya. Este db lo tenemos que importar de nuestro
modelo, ¿no? Ahí es donde tenemos nuestro DB. En usuario, donde están nuestros modelos, tenemos el DB, ¿no? Ya lo habíamos importado. Entonces, desde acá también tenemos que llevarlo a nuestro recurso. Entonces, donde está App Models, vamos a importar también nuestro DB, ¿no? Entonces, ahora sí. Ahora sí, vamos para finalmente guardar todo esto, todo este objeto ya inicializado en nuestra base de datos, vamos a decirle db session.add, ¿ya? El método add al cual le vamos a pasar como parámetro nuestro objeto ya inicializado, ¿no? Este objeto, usuario. Y finalmente, para que todos los cambios se registren en la base de datos, vamos a decir db.session. El método commit. Con esto ya se estaría almacenando en la base de datos, ¿ya? Pero no solamente tenemos que almacenarlo, tenemos que siempre devolver una respuesta a la solicitud. Entonces vamos a devolver la siguiente respuesta. Vamos a devolver en un objeto JSON con una llave data al cual le vamos a enviar el resultado, ¿no? Y el resultado simplemente va a ser acá. Vamos a serializar nuestro objeto, ¿ya? Esto. Porque acá es simplemente un objeto que no puede ser enviado por el protocolo HTTP. Para eso lo tenemos que serializar. Para eso nuevamente me voy a crear a esto lo voy a llamar usuarios. Acá lo voy a modificar, ¿ya? Usuarios. Usuario. ¿Qué más lo voy a llamar? En este caso no usuarios, ¿no? Va a ser solamente en usuario. Entonces, este va a ser un objeto de la clase usuario estima, también una instancia de la clase, solo que este no va a tener, no le vamos a enviar un parámetro many_true. Es como decir, este va a deserializar usuarios en singular y este en plural, ¿no? Acá este va a ser una lista de usuarios y este simplemente va a ser un objeto usuario, ¿no? Por eso le estamos enviando many_true para que este pueda serializar y deserializar una lista de objetos de tipo usuario. Cuando no le enviamos el parámetro many_true, simplemente puede deserializar y serializar un solo objeto de tipo usuario, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente necesitamos deserializar un objeto, ¿no? En este caso, como hemos recuperado todos los usuarios, es una lista de usuarios, entonces sí o sí necesitábamos que esté habilitado para que pueda deserializar varios objetos, ¿no? Entonces vamos a decir, lo vamos a llamar resultado, al cual le vamos a asignar simplemente la serialización de usuario estima, al cual le vamos a pasar como dato, como parámetro, nuestro objeto usuario, ¿no? Y finalmente lo vamos a enviar ya serializado en nuestro objeto JSON, en la llave data. Y vamos a responder con un código 201, ¿ya? Si ustedes han revisado el protocolo HTTP, sus códigos de respuesta, el 201 significa que se ha creado algún recurso en el servidor, ¿no? En este caso, se ha registrado un registro en la base de datos, ¿no? Por eso respondemos con el código de 101. Vamos a guardar. Aquí hay algún problema.
Eh, Node module named passlib, nos dice, ¿no? No tenemos instalado esta librería. Pero eso se soluciona, ¿no? Simplemente tenemos que instalar esa librería. Entonces, para eso vamos a ir a nuestra consola. Verificamos estar en el directorio de nuestro proyecto con nuestro entorno virtual activado. Y simplemente ejecutamos, ¿no? Para el comando para instalar nuestra librería, que es pip install passlib. Esa librería no lo tenemos. Entonces, lo descarga, lo instala y ya lo tenemos. Ahora vamos a nuestro servidor que se ha detenido, ya no está corriendo. Para eso lo volvemos a arrancar. Entonces, para eso tenemos que seleccionar nuestro archivo principal, que es un .py, y darle play, ¿no? Entonces lo volvemos a activar nuestro servidor de desarrollo. Bien, entonces con eso ya habríamos habilitado nuestro endpoint para que pueda recibir peticiones post, que por buenas prácticas se utiliza para poder registrar o enviar datos al servidor, ¿no? Entonces, probemos nuestro endpoint. Entonces, vamos a utilizar ya el método post. El endpoint es el mismo, no cambia la URL. Ahora tenemos que enviarle datos. Ahora, para enviarle datos con nuestro cliente Postman, nos vamos a ir a Body. Vamos a seleccionar Body. Y una vez seleccionado Body, nos va a aparecer las siguientes opciones, del cual vamos a seleccionar RAW. Una vez seleccionado RAW, nos va a aparecer esta lista seleccionable, desplegable, del cual vamos a seleccionar JSON. Una vez seleccionado JSON, acá ya podemos crear un objeto JSON, ¿no? Para eso me voy a copiar de acá. Y vamos a crear nuestro objeto JSON, ¿no? Acá está medio raro. Vamos a ordenar esto. Bien, entonces, este es un objeto JSON, ¿no? Para, si es que es la primera vez que están trabajando con objetos JSON, simplemente es una representación, ¿no? Es similar a los vectores, pero de distinta manera. Un objeto JSON empieza con una llave y termina con cerrándose la llave, ¿no? Y dentro del objeto JSON siempre vamos a tener pares que sean clave y valor, ¿no? Llave y valor, llave y valor, llave y valor, ¿no? Y separados con dos puntos, ¿no? Dos puntos, y de cada par clave valor vamos a separar con coma, ¿no? Con coma. Entonces, de esta manera se define un objeto JSON. En este caso vamos a enviar, para enviar nuestro objeto a nuestro endpoint, no necesitamos el ID, porque eso se llena de manera automática en la base de datos. Eso ya lo habíamos definido en nuestros modelos. Solamente necesitamos enviar nombre, apellido paterno, materno, usuario, password, correo, el responsable es activo, fidelidad. Tampoco necesitamos enviar estos datos, las fechas de creación y actualización, porque esos igual se generan de manera automática al momento de registrar un registro en la base de datos, ¿no? Entonces solamente necesitamos enviar estos datos. Entonces yo le voy a enviar acá, vamos a hacer, vamos a inventarnos otros nombres. Juan Torres, ya, que sea Quispe. Entonces aquí su usuario que sea J Torres. El password le pondremos del 1 al 8.
Esto no se hace en producción, ¿no? Ya, correo, le inventaremos uno, ¿no? Sea juan@gmail.com. En responsable le voy a enviar true, en activo true, en feed unidad null, ¿ya? Entonces todo esto lo vamos a enviar en la parte de body, seleccionando raw y JSON, ¿no? Desde Postman. Y vamos a enviar una petición post. Siempre utilizamos ese método post para poder enviar datos para que se registren en el servidor. Utilizamos el mismo endpoint y probamos, ¿no? ¿Tenemos algún error? Si tenemos algún error, a ver qué nos dice el error. Usuario estima object is not callable. Objeto esquema. A ver, en alguna parte tenemos nuestro error. Ah, acá, ¿no? Tenemos que utilizar el método dump, ¿ya? No es simplemente usuario esquema, es el método dump y enviamos eso. Ahora sí, pero en este caso solamente nos ha fallado en la respuesta. Eso significa que ya tenemos el registro, ¿no? Hasta aquí ha corrido bien todo esto, entonces ya debe haber ese registro en la base de datos, podemos verificarlo. Yo lo voy a hacer con esta herramienta. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo por consola. Abriendo la consola de Postgres. Donde nos conectamos. Localhost. Postgres. El mismo puerto. El usuario Postgres. Mi contraseña. Entonces ya estamos conectados, ¿no? Y nos conectamos para listar \L, para conectarnos con la base de datos que queremos, simplemente \C y nuestro nombre de base de datos, ¿no? En este caso, agenda curso. Para ver todas las tablas, describe table, \DT. Vemos todas nuestras tablas y finalmente hacemos un select, ¿no? Select asterisco from usuario. Y ahí tenemos los 3 registros, ¿no? De esta manera igual compruebo que ya se insertado en la base de datos. Entonces, de esa manera ya hemos creado otro endpoint, el cual nos permite registrar más usuarios, ¿no? En nuestra base de datos. Entonces, podríamos probar otros usuarios. Esto que se llame Juan Diego. El usuario que sea JQuispe, ¿no? Ya lo dejaremos lo demás así y lo registraremos. Realizamos nuestra petición, enviamos. Y como pueden ver, ya nos ha devuelto, ¿no? Ahí está la respuesta. Y es eso lo que le habíamos dicho, ¿no? Que nos responda con eso acá. En nuestro return, ¿no? Data y el resultado de la inserción, ¿no? Y el código 201. Eso es lo que nos ha respondido acá, ¿no? El código de respuesta, acá lo podemos ver. 201, created that, ¿no? Created. Y aquí está todo lo que se ha registrado, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando. Juan Diego Torres, Quispe, usuario. Y miren el password, ya se ha encriptado, ¿no? Ya nadie puede saber qué password tiene este usuario. Y así es como debería ser en la base de datos. Acá también lo podemos ver, ¿no? Si actualizamos, ahí están. Los 2 usuarios que acabamos de registrar están con el password escondido, ¿no? Nadie va a saber qué password es el usuario. Y esta es la manera correcta de cómo se debe almacenar los passwords de los usuarios en la base de datos. Bien, entonces con esto ya hemos logrado crear recursos. O sea, en realidad vamos a hacer los endpoints para hacer un CRUD, ¿no?
podamos crear recursos en la base de datos, o sea, registrar datos para poder listar, ya lo hemos hecho con el método get. Vamos a hacer otro endpoint que nos va a permitir actualizar algún registro que tengamos. Vamos a crear otro endpoint que nos permita eliminar algún registro que también tengamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero aquí aún falta hacer algunos arreglos, ¿no? No está todo completo. En realidad, ni siquiera debería devolvernos esto. En la respuesta no debería devolvernos el password, así. Solamente tal vez debería devolvernos el nombre, apellido paterno, el usuario o los datos que nosotros veamos conveniente, ¿no? Y eso se puede controlar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer mediante los esquemas que acabamos de crear, gracias a nuestra librería de serialización y deserialización y de validación, ¿no? Entonces, esto lo podemos arreglar de esta manera. Como estamos haciendo, veamos esto. Yo estoy devolviendo el resultado y este resultado ha sido serializado con este esquema, usuario esquema, ¿no? Y eso es una instancia de esta clase, ¿no? Usuario esquema. Si yo me voy a modelos y busco ese esquema que me ha permitido serializar, sería este. Entonces, ¿cómo le digo que no me devuelve el paro? Simplemente le tengo que enviar un segundo parámetro y decirle dump only, no, load only en este caso. Load only. Y le digo true. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi esquema? Que el password solamente va a ser para que lo envíen, ¿no? Al que nosotros le enviemos. Pero cuando ya se trate de serializar y devolver el resultado, no me va a devolver el password. Si nosotros probamos, incluso en la lista si nosotros probamos creando otro usuario, digamos, le voy a poner cualquier cosa, acá igual, y vamos a crear nuevamente con el método post al mismo endpoint, le envío. Entonces, como pueden ver, ya no me devuelve, ¿no? El password. Entonces, de esa manera yo ya estoy controlando eso, ¿no? Y así vamos a ir configurando poco a poco nuestros endpoints, ¿no? Entonces hay que saber manejar, ¿no? De qué manera funciona nuestro serializador y deserializador. Bien, entonces con eso ya habríamos creado nuestros dos endpoints. Vamos a continuar con con el CRUD. Ya hemos hecho el CRUD de creación, el insert, ¿no? Ya hemos creado el de la obtención, que es el get, el cual me obtiene todos los usuarios creados en la base de datos. Como pueden ver, igual ya no me está devolviendo el password, ¿no? De ningún usuario ya me devuelve su password. Y eso gracias a la modificación que se ha hecho en su esquema, ¿no? Porque igual estamos utilizando el mismo esquema, ¿no? Una instancia del mismo esquema para esta parte, ¿no? Esta es una instancia ¿de qué? De la misma clase, ¿no? De la misma clase a la cual la acabo de modificar para que no me pueda mostrar el password o devolver el password, ¿no? Al momento de serializar. Bien, entonces hagamos la parte de actualización. Vayamos a la actualización de nuestra tabla de usuarios. Para eso vamos a crear otra clase, la cual le vamos a llamar usuario resource, ¿no? Es otro recurso, el cual va a heredar igual de resource, ¿no? Porque va a ser un recurso, ¿no? Entonces, aquí igual le vamos a crear sus métodos. Vamos a crear el método para obtener ya no la lista completa de los usuarios, sino un usuario por ID.
Entonces, para obtener datos, como les decía, siempre se utiliza el método get. Entonces, vamos a definir ese método aquí. Def get. Y como primer parámetro, les decía que siempre es self, ¿no? Entonces, vamos a definir el método get para que puedan obtener usuarios por ID, o sea, recuperar un usuario, ¿no? Solamente un usuario, no todos los usuarios, ¿no? Entonces le van a tener que enviar el ID para poder recuperar ese determinado usuario. Entonces, para eso no solamente va a tener un parámetro self, sino le vamos a poner un parámetro ID, el cual por defecto, si no le envían nada, lo voy a inicializar en nulo, ¿ya? Ahora sí, acá vamos a eh, mm, a ver, veamos acá, ID. Bien, entonces vamos a utilizar igual, voy a crear una variable llamada usuario, a la cual le vamos a asignar el resultado que vamos a obtener desde la base de datos. Y eso lo vamos a hacer usando nuestro modelo usuario. Vamos a hacer esta consulta en la base de datos, ¿no? Usuario.query filter by, vamos a utilizar este método. Le voy a decir donde ID sea igual a ID, ¿no? Este ID. Entonces, punto, le voy a decir que recupere el primero, ¿no? First. Listo. De esta manera es como puedo hacer consultas también, ¿no? A la base de datos, utilizando este URM que es Squalchemy. No necesito hacer SQL. Esto es como si hubiéramos hecho con SQL select, digamos, asterisco from usuario where ID igual a ID. ¿Ya? Es similar a esa consulta SQL, esta línea de código. Ya. Entonces, aquí le vamos a decir, estamos yendo por los casos ideales. Ya todos estos, lo que estamos haciendo ahorita así de simple, son casos ideales, porque aún no estamos, o sea, estamos haciendo todo de la forma correcta, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya no le envío estos datos y esas cosas? Entonces ahí ya va a haber problemas. Entonces tenemos que también capturar esos errores que más adelante también vamos a ir corrigiendo. Pero primero que nos funcione, ¿no? Entonces, una vez recuperado el usuario, pues, estoy suponiendo que sí o sí me va a recuperar el usuario, lo voy a serializar, ¿no? Para eso voy a utilizar esta misma línea de código, ¿no? Una vez recuperado el usuario, lo serializo utilizando este objeto, le envío usuario, resultado, y voy a retornar, ¿no? Retorno el resultado que igual le voy a enviar en un objeto JSON, que va a tener la llave data, el cual vamos a asignar el resultado, los datos serializados. Y esto lo voy a responder con éxito, ¿no? Y el éxito es código 200. Entonces, con esto ya tendría mi recurso, ¿no? El cual necesita que le envíen un parámetro, que es ID. Y esto lo tenemos que enviar en la ruta. Entonces, para eso tenemos que registrar nuestro recurso en nuestro blueprint, ¿no? Entonces, para eso, nuevamente vamos a app,
Acá, desde usuario, ya vamos a importar nuestra nueva clase que es usuarios de source simplemente. Y lo vamos a registrar en nuestro blueprint, ¿no? api.addResource. Como primer parámetro, nuestro recurso es usuario resource. Como segundo parámetro, el path por la cual van a poder acceder a este recurso, ¿no? En este caso, usuarios también. Y le voy a decir que este usuarios va a aceptar un parámetro en la ruta. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. ¿Ya? Primero le ponemos el tipo de dato que va a aceptar, es decir, de tipo entero. ¿Y qué nombre le vamos a poner a este dato? ID. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo habilito a mi recurso en el siguiente path, ¿no? Usuarios y el ID del usuario correspondiente. Lo guardamos y con esto automáticamente ya tengo mi nuevo endpoint, ¿no? Entonces, probemos. Vámonos. Utilizamos el método get. Aparte de decirle que es esta ruta, tenemos que enviarle el ID, ¿no? Veamos qué usuarios tenemos. Tenemos 5 usuarios con los siguientes ID. ID 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, a ver, recuperemos el usuario 2, que sería este. Entonces, le voy a mandar el ID 2, ¿no? Con el método get, probamos not found. Supuestamente no está habilitado este URL. A ver, revisemos qué pasó. ¿Qué nos dice nuestro servidor acá? Usuario 2, 404, ¿no? Petición incorrecta. Aquí está registrado. A ver, ¿qué pasó? Usuario resource. Usuario resource, que está acá. Tiene el método get. Es resource, usuario resource. Todo bien, no hay ningún error. Volvamos a probar. The request was not found. Tal vez reiniciando el servidor. Que no debería pasar, ¿no? A ver, vamos a parar el servidor. Vamos a volver a iniciar nuestro servidor. Probemos nuevamente. Nada. Git usuarios 2. Veamos acá. Usuarios. Acá nos faltaba, ¿no? El slash. Acá, sí. Este slash nos faltaba. Guardamos. Ahora sí. Probemos con nuestro Postman. Sí. Entonces, como pueden ver, ya nos recupera, ¿no? El usuario determinado que habíamos solicitado, ¿no? Estamos solicitando el usuario 2. Podemos solicitar el usuario 4 y lo recupera, ¿no? El usuario 5 también. Pero si decimos el usuario, digamos, 500 no existe, ¿no? Entonces ahí ya no está respondiendo con un objeto vacío. ¿Ya? Entonces ya hemos hecho recuperar por ID, recuperar la lista de usuarios, guardar datos en la base de datos. Vamos a hacer
la parte de actualización en la base de datos. Entonces, vamos a nuestro recurso usuarios. En esta misma clase vamos a definir, para poder actualizar un dato en la base de datos, qué método vamos a utilizar. Ya les dije, el método put, ¿ya? Eso por buenas prácticas. Obviamente podemos utilizar post también para actualizar o get, pero siempre por buenas prácticas eh, se tiene que utilizar el método put, ¿ya? Entonces vamos a habilitar ese método put para este recurso. Accesible put, y como primer parámetro siempre self, y vamos a requerir que nos envíen el ID para ubicar a qué registro vamos a actualizar, y lo voy a inicializar en nulo, ¿ya? Entonces, dentro de este método, lo primero que vamos a hacer es encontrar a ese usuario, ¿no? Entonces, va a ser lo mismo que este. Vamos a encontrar al usuario. Una vez que lo encontremos al usuario, vamos a recuperar los datos que nos están enviando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ya habíamos hecho eso en post, ¿no? Vamos a recuperar los datos que nos están enviando para poderlo actualizar al usuario. Después de haber recuperado los datos, simplemente vamos actualizar nuestro usuario, ¿no? Y eso lo vamos a hacer simplemente ya, como ya lo tenemos al usuario acá, simplemente ya lo tenemos que ir reemplazando sus datos, ¿no? Usuario.nombre, lo tenemos que setear con los datos que hemos recuperado en JSON Data. Vamos a utilizar el método get de este objeto JSON Data, en la cual vamos a decir, vamos a recuperar el nombre, ¿ya? De este objeto JSON, vamos a recuperar el nombre. En caso de que no nos hayan enviado el nombre para actualizar, simplemente lo vamos a repetir, ¿no? De usuario, el mismo dato, ¿ya? Entonces, con esta función, ¿qué es lo que pasa? Si nos han enviado el nombre para poder actualizarlo, agarra ese nuevo nombre y lo actualiza. Pero si no nos han enviado, si no existe esta llave en este objeto JSON, simplemente lo vuelve a asignar el valor que tenía antes al mismo usuario, ¿no? Su mismo nombre. Entonces, de esa manera vamos trabajando, ¿no? Entonces, así vamos actualizando. Usuario, el apellido paterno. Nuevamente lo recuperamos de JSONData.get. Igual, lo mismo, ¿no? Si nos han enviado para actualizar, lo actualizamos. En caso contrario, simplemente repetimos, ¿no? De usuario, su paterno vuelve a ser el mismo. Usuario, vamos a decir, el apellido materno. Igual, recuperamos si es que nos han enviado un get el apellido materno. En caso de que no nos hayan enviado, volvemos a poner el mismo dato. Y así lo voy a ir llenando todos, ¿sí? Todos con la misma lógica, ¿no? Usuario, si no, usuario. El password, usuario, punto
Word. En este caso ya no es tan fácil, ¿no? Tenemos que decirle que lo ponga lo mismo en caso de que no hayan enviado, pero si han enviado tenemos que encriptarlo, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacerlo con una condicional. Entonces eso voy a decirle de esta manera. Vas a asignarle usuario el mismo valor, ¿no? Mismo valor sin hacer nada. Supongamos que ya va a estar hasheado, ¿no? Si era su mismo usuario. Si es que if, vamos a decir, JSON data punto get password. O sea, si nos envían password, entonces si password es none, ¿no? Si no hay password, se ejecuta esto, ¿no? Se le asigna. En caso contrario, vamos a utilizar el password hasheado, ¿no? Y eso está acá, con este. Vamos a asignar el password hasheado. Y esto vamos a usar igual, punto get, de esta manera. Ya, entonces, con eso ya habríamos registrado el password de la manera correcta. Nos faltaría el correo. JSONData.get correo. Caso contrario, de usuario, volvemos a poner el mismo correo. Nos faltaría usuario. Punto es responsable. Es igual a JSONData.get es responsable. Caso contrario, el mismo. Y finalmente, es activo, ¿no? Falta uno, ¿no? Usuario.feed unidad. Y lo mismo. Listo, con esto ya habríamos reemplazado, ¿no? Todos los valores actualizados en el objeto usuario. Pero para que estos ya se guarden en base de datos, simplemente decimos debe sesión.commit. Con esto se guarda ya los cambios en la base de datos, actualizando el usuario. Y finalmente ya les respondemos con el mismo usuario, pero ya serializado. Y retornamos, ¿no? Un return, un objeto que va a tener un objeto JSON con la llave data al cual le vamos a asignar el resultado.
y vamos a responder con un código exitoso que es el 200. Guardamos. Con eso ya tendríamos nuestro siguiente endpoint para poder realizar la actualización. Para eso lo probamos. Vamos a utilizar el método que habíamos dicho que es para actualizar, que es put. En la ruta utilizamos el mismo endpoint, enviamos el ID acá. En la ruta, en este caso voy a decir el usuario 2, el usuario 5, ¿no? El que acabamos de recuperar, que es esto, que es Juan, todo esto. Lo vamos a actualizar, ¿no? Entonces yo lo voy a actualizar por el siguiente contenido que le voy a enviar, ¿no? Vamos a enviar todo esto. Todo que sea así. Entonces acá, le aumentaremos acá. Acá. Estos no, ya. Incluso es responsable, lo pondremos en false. Es activo también. El otro lo dejamos en null. Y probamos nuestro endpoint. Entonces nos responde con una respuesta exitosa, como habíamos dicho. Con lo cual, supuestamente, ya se han actualizado nuestros datos en la base de datos. Verifiquemos. Visualmente, yo voy a usar esta herramienta. Voy a actualizar esto. Y como pueden ver, el registro 5 ya se ha actualizado, ¿no? Con los nuevos datos que acabamos de enviar para actualizar. Está en false, es responsable, es activo. Entonces, con eso podemos ver que ya hemos logrado realizar otro endpoint, ¿no? Para poder actualizar nuestros usuarios. Finalmente, vamos a hacer el método de eliminación de usuario. Para eso vamos a crearnos el siguiente método para eliminar recursos. En el servidor siempre es igual de buena práctica utilizar el método delete, ¿no? Como les decía, pueden usar cualquier otro método, pero la buena práctica es utilizar delete para eliminar recursos en el servidor. Entonces, vamos a utilizar el método delete. Self como primer parámetro y como segundo parámetro, obviamente, el ID para identificar al recurso que vamos a eliminar. Lo voy a inicializar en none, si es que no me envían nada. Y para poder eliminar a mi usuario, simplemente voy a ejecutar el siguiente método, ¿no? Voy a usar mi modelo usuario, voy a decir query filter by ID, le voy a enviar el ID. Simplemente voy a utilizar el método delete, que ya me proporciona nuestro ORM, ¿no? Con esto estoy haciendo como el delete from usuarios, where ID es igual a esta ID, ¿no? Estoy eliminando el registro de la base de datos. Entonces no necesito SQL, simplemente gracias a mi ORM utilizo este método. Entonces finalmente, para actualizarlo en la base de datos, digo db.session.commit, ¿no? Para que los cambios se registren en la base de datos. Y finalmente vamos a responder return con un objeto, el cual va a ser, va a tener el campo meta, y este va a ser un objeto que va a tener simplemente un mensaje. Va a decir usuario eliminado con éxito. Como es éxito, vamos a enviarle un código, como es una petición correcta, vamos a responder con un código 200. Guardamos, con eso ya habríamos creado nuestro último endpoint, que sería el de eliminar los recursos de la base de datos. Probemos nuestro endpoint. Vamos a eliminar, el 5 lo eliminaremos. Entonces, para eso vamos a utilizar el método delete, ¿no? El endpoint no cambia, solamente tenemos que enviarle el ID del recurso que vamos a eliminar. Entonces yo le digo el 5 vamos a eliminar. Entonces probamos
Entonces, recibimos la respuesta que me dice usuario eliminado con éxito. Verificamos que esté funcionando. Vamos a actualizar esto. Y como pueden ver, se ha eliminado, ¿no?, el usuario correctamente. Igual desde consola podemos hacer un select from, asterisco from usuario, y podemos verificar también que se ha eliminado, ¿no? Ese usuario ya no existe. Entonces, de esta manera hemos logrado implementar, ¿no?, nuestro CRUD, podríamos decir, en nuestro API. Entonces ya me responde a los endpoints habilitados hasta ahora, ¿no? En este caso, solamente para la tabla de usuarios. Bien, entonces, hoy día lo vamos a terminar aquí. Falta mucho por hacer, pero ya estamos yendo por buen camino, ¿no? Entonces ya hemos hecho nuestros primeros endpoints, ya nos están respondiendo, estamos logrando hacer todas las peticiones correspondientes, pero aún falta mucho, ¿no? Todos estos endpoints están funcionando de manera ideal, ¿no? Pero ¿qué tal si, a ver, probemos, ¿qué pasa cuando yo le digo quiero eliminar el usuario 5000 o 500? Usuario eliminado con éxito. Eso no debería ocurrir, ¿no? Porque no existía este usuario. Entonces, tenemos que ir agarrando esas cositas, ¿no? Más adelante lo vamos a ir perfeccionando cada endpoint. También nos faltaría proteger nuestros endpoints. Como pueden ver, ahorita yo no necesito necesidad de autenticarme ni de enviar un token. Entonces, eso no es seguro, ¿no? Cuando nosotros vayamos a poner nuestra API en producción, entonces quien sea va a poderle hacerle peticiones y puede hacernos caer nuestro servidor, ¿no? Quien sea puede enviarle basura a nuestro servidor o recuperar o ver los datos que son bien delicados de nuestra base de datos. Entonces, más adelante igual vamos a proteger estos endpoints, ¿no? No debería ser como ahorita que es fácil, quien sea puede hacerle peticiones a nuestro endpoint. Para eso ya también vamos a implementar las autenticaciones. Asimismo, como pueden ver, yo cuando vamos a trabajar digamos, en un lugar, va a haber la parte de desarrollo frontend y otro backend, ¿no? Entonces, para ir trabajando a la par, tenemos que documentar nuestra API. O sea, estos endpoints que acabamos de probar, ya debería enterarse el frontend de que ya existen estos endpoints para que ellos también en base a estos endpoints vayan yendo desarrollando, ¿no?, el frontend. Entonces, para eso sí o sí tenemos que documentarlo. Como habíamos mostrado en la primera clase demostrativa, esa interfaz que habíamos probado, esa es la documentación de nuestra API, en la cual ya muestra todos los endpoints que están disponibles en nuestra API, en nuestro backend. Entonces, el frontend solamente tiene que ir ahí y ver, ¿no? Entonces va a decir, ya está habilitado este endpoint que me aceptan estos parámetros, este objeto JSON que tiene esta estructura, me responde con este código. Entonces, en base a esa documentación, el desarrollador frontend ya puede ir avanzando también en el frontend, ¿no? Por eso es muy importante también que hagamos la documentación de la API. Sin esa documentación, el frontend no se va a enterar de qué endpoints están habilitados en nuestro backend. Entonces va a tener que esperarnos a nosotros, a que nosotros le digamos, mira, puedes utilizar estos endpoints, ya están funcionando. Y en este endpoint me tienes que enviar este objeto JSON con estos parámetros. Y eso es un poco, se podría decir, no es óptimo, ¿no? No es lo ideal. Entonces, para eso vamos a hacer posteriormente la documentación de nuestro API, de todos los endpoints y también la protección de todos los endpoints, ¿no?, para la seguridad. Entonces, por hoy día vamos a quedar acá. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer en este momento, ¿no?, antes de terminar la clase. Buenas noches. Quisiera hacer una Bueno, consulta. adelante. Es respecto al ORM, ¿no? Nos ha mostrado cómo desde el ORM crear prácticamente las tablas, las relaciones y todo eso en la base de datos.
Mi pregunta, y para poder tener esta facilidad, ¿no?, que nos ha mostrado ahora, mi pregunta iba en, cuando la base de datos ya está creada, ya está diseñada y con información, ¿cómo se puede, nos va a poder mostrar, ¿cómo se llama?, acomodar a un ORM para poder tener la misma funcionalidad? ¿Se puede? O tal vez no he entendido bien esa parte, quizás ya nos ha explicado. Eso Sí, era. sí se puede acomodar, ¿no? A lo que entiendo es, digamos, supongamos que ya tenemos una base de datos, ¿no? Sí, Y solamente queremos desarrollar el backend, el API, ¿no? El API, ¿no? Para una base de datos puede ser, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Simplemente tendríamos que crear eh, estos modelos, ¿no? Y tendríamos que ir haciendo coincidir esto, digamos, con el nombre de la tabla que ya existe y los campos también con los campos correspondientes de la tabla que ya existe, ¿no? Y al final automáticamente se va a ir relacionando con esa tabla que ya existe. Ya no vamos a tener la necesidad de realizar las migraciones y generar las tablas a partir de estas migraciones. Simplemente tendríamos que ya en base a la base de datos que ya tenemos, a esas tablas de la base de datos, generar nuestros modelos, ¿no? Solamente los modelos que correspondan exactamente con la tabla, con la base de datos, ¿no? Si yo tengo una tabla que se llama roles, entonces tiene que ser tal cual el nombre de la tabla acá. Y también todos sus campos tienen que ser tal cual, ¿no? Si dicen nombres, digamos, guión A, entonces acá también debería decir nombre guión A, ¿no? Entonces, todo hay que hacer coincidir de la manera exacta y creamos nuestros modelos y ya va a estar relacionado, ¿no? Y en acá simplemente, en nuestras variables de entorno, acá donde dice la base de datos, ahí simplemente apuntamos a esa base de datos que ya tiene las tablas y automáticamente ya podemos utilizar simplemente los modelos, ¿no? Empezar a construir nuestros recursos y empezamos a utilizar los modelos. Y esto automáticamente ya se va a ir conectando con nuestras tablas ya creadas. ya, está bien. Muchas gracias. Listo. Bien, ¿alguien más otra pregunta? Buenas noches, una consulta, igualmente del tema del ORM, pero aparte del tema del ORM, que creo que sí lo entendí bien, ¿es posible mandar algún tipo de consulta a query mediante esto? ¿O siempre tiene que ser mediante ORM? Se puede. O sea, el mismo ORM te permite hacer, digamos, si podría decir, tu query utilizando SQL, ¿no? Tu SQL plano, un select, asterisco, no sé, todo eh, en sí, la sintaxis SQL te va a permitir ejecutar, tiene sus propios métodos, ¿no? Para ejecutar ya así, SQL puro, podríamos decir. Con el mismo ORM puedes hacer consultas con SQL. Está bien, gracias. Listo. Bien, no habiendo más preguntas, habríamos terminado la clase de hoy. Y tengan una buena noche y nos vemos la siguiente clase el día jueves a la misma hora. Muchas gracias, buenas noches, hasta el jueves. Buenas noches, hasta luego.